Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Este es Raúl Morris, el trabajador social, y este es Radio Bemba. Gracias por estar con nosotros. Este es otro programa. Hoy empezamos el Pisco Labi con aquello llamado genocidio como política pública. Primero, WPRA 990 transmitiendo a nivel mundial. Saludos a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Sabemos que tenemos hermanos y hermanas allá en Estambul, mi hermano español allá, Alex, saludos, se te quiere un montón. Nuestros amigos que vienen y escuchan desde la República Dominicana, saludos, amores, un abrazo fuerte, fraternal desde acá, desde los 60 millas al este de la República Dominicana, al este de la República Dominicana. Igualmente, saludos a todos aquellos que nos escuchan allá en los United States. How you doing? Este es Radio Bemba transmitiendo desde Mayagüez. Hoy vamos a tener un tema que les va a encantar. Estaremos hablando sobre la historia, sobre el estatus y las razones por las cuales siempre empezamos a discutir. ¿Y por qué este tema? Es porque esta semana acaba de pasar el tema de lo que viene siendo la Constitución de Puerto Rico, ¿no? En todas las discusiones habidas y por haber de todos aquellos, y hoy me incluyo, que tienen una idea de cómo esto ha girado alrededor de las 500 años, ¿no?, de nuestra existencia como colonia. ¿Cómo y por qué se han dado estas discusiones a ese nivel? Pues era importante que yo hiciera mi aportación, ya que toda la semana y desde la semana pasada he escuchado sin parar un montón de programas radiales donde se habla muchísimo del tema del estatus de Puerto Rico, ¿no? Y siguen hablando sobre aquel plebiscito, el parecido o aquel invento que hicieron en la última administración en este país, que todo el mundo no se dio tiempo ni del proceso de educación, y la gran mayoría de las personas, y hablo de mi experiencia dentro de un colegio, no sabían ni qué hacer con aquella papeleta que estaba demasiado confusa, y los que votaron, pues sabemos que votaron dependiendo de lo que pudieron interpretar, porque necesitabas tener un grado de doctorado para poder empezar a entender lo que significaba. Digo eso, y también digo que no olviden que las últimas elecciones estaban plagadas, y digo plagadas, con corrupción. O sea, recuerden que todavía hay casos en la corte por Guaynabo, y se recuerdan, creo que Yauco está envuelto en eso, entre otros municipios, donde estas personas asumieron el control y empezaron ahí a poner X a todo lo que da, y los que no empezaron a traquetear, ¿no? Y eso es lo que no podemos dejar de la discusión cuando se habla de aquel plebiscito. Tengo que darle una cita de un prócer para muchos y un total déspota y total terrorista para muchos más, desde mi opinión. Quien controla el suministro de alimentos controla el pueblo. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Quien controla el dinero puede controlar el mundo. Posiblemente ya han escuchado esa cita en muchísimas ocasiones. Esa es la cita del señor Henry Kissinger. Y vuelvo y repito, para algunos un genio, un héroe, y para otros un déspota y un asesino y un total terrorista que no se han llevado a la Corte de Ginebra y no han pasado por las manos de ningún tribunal después de haber sido parte de genocidios de cientos, miles de personas. Y cuidado si no más, porque la historia realmente, esa cita nada más es suficiente para entender, y por lo menos voy a tratar de hacer una breve explicación. Quien controla el suministro de alimentos. Cuando nosotros estamos pensando sobre, y particularmente un país que importa casi el 80 y pico % de lo que consume, ustedes se pudieran imaginar el día
que por alguna razón, llámese guerra, una catástrofe mundial, por alguna razón, la comida no pudiera llegar a Puerto Rico. Se habla de que tenemos suficiente para 1, 2, 3 semanas y todos han visto lo que ocurre cuando viene un huracán, que todo el mundo va y desmantela todos los supermercados y se quedan con todo. Pero en un país que no está sembrando, el hecho de que tú importes el 80 y pico % de lo que consumes debe ser preocupante. Digo eso porque para mí lo es y lo ha sido siempre, ¿no? Y por eso la insistencia de que nosotros le enseñemos la conexión de el consumo de alimento y la siembra. O sea, ¿cómo hacemos esa conexión? Recuerdo en una ocasión que estaba dando un taller en una escuela y le pregunté al niño de dónde viene el maíz, ¿no? Inocentemente estamos hablando de cómo sembrar y las plantas y estábamos haciendo todo un ejercicio, ¿no? De cómo es que el alimento y nosotros y la fruta y todo está conectado. Le pregunto al niño de dónde viene el maíz, el niño me contesta de la lata y claro, él tiene toda la razón. Aparte de que yo tuve que reorganizar mi pensamiento porque de ahí en adelante este tema de dar el taller tenía que enfocarse desde una perspectiva diferente, porque pues yo entiendo de dónde viene el maíz, pero él no entiende porque nunca ha visto una mazorca, nunca ha visto una planta, nunca ha visto el germinal, el proceso entero de dónde viene el maíz, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo desde mi punto, desde nieto, con un abuelo de agricultor, ¿no? La segunda parte de esa cita es quien controla la energía, puede controlar continentes enteros. Ustedes que me escuchan hoy me pueden decir a mí si el hecho de que la gasolina ha subido 8, posiblemente 10 centavos en las últimas semanas, de alguna forma u otra eso no ha afectado su nivel de consumo, o sea, cómo ustedes van a gastar los próximos centavitos o los próximos dólares, cómo ustedes van a gastar cada centavo. Se darán cuenta cada vez que van y se montan y le echan gasolina a su vehículo, cuán difícil o cuán complicado se convierte el hecho de que en algún momento hace a lo mejor 1 año, 2 años atrás, tú echabas $20 y medio tanque de gasolina. Ahora tú echas $20 y es como que ¿qué? ¿Dónde está el carro? ¿No? ¿Dónde se fue la gasolina? ¿No? ¿Qué hago hoy? ¿No? Entonces tengo que planificar absolutamente cómo voy a viajar durante todo. Entonces imaginen esa visión de ustedes echándole gasolina a su vehículo. Imaginen eso a nivel mundial. Cómo nosotros somos víctimas de unas grandes corporaciones, inmensas corporaciones. Hablaremos de eso y cómo ellas definen artificialmente cómo sube y baja la gasolina. Y digo artificialmente porque artificialmente significa artificialmente. O sea, no hay razón por la cual la gasolina debe estar 10 centavos. Bueno, sabemos que subieron los arbitrios aquí, esos son otros 20 pesos. Pero estoy hablando, sí, literalmente, otros 10 centavos, ¿no? Pero estoy hablando del precio de la gasolina a nivel mundial, ¿no? Y cómo el barril sube y baja y cómo esta gente juegan el violín, tocan su violín hacia arriba y hacia abajo cuando le da la gana para subir el precio de la gasolina, especulando. Especulando significa adivinando, ¿no? Porque nada ha ocurrido para justificar que suba. Que viene un huracán y todavía no llega, ya están subiendo la gasolina. Que mira, hay una guerra aquí en Egipto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver absolutamente nada con la gasolina. Porque nosotros no recibimos gasolina de Egipto. Pero se justifica, ¿no? Se justifica y en su gran mayoría no tenemos el control porque son 4 o 5 grandes productores y grandes compradores y grandes vendedores a nivel mundial que dominan, que definen, que controlan todo eso, ¿no? Eso dicho, la tercera parte de la cita es quien controla el dinero puede controlar el mundo. Y si vieron hace muy poco, hace a nivel de par de años atrás, cómo se cae la bolsa de valores en Nueva York y el resto de los bancos, bolsas a nivel mundial, todas una detrás de otra cayeron como dominó. Causa de la corrupción inmensa dentro de los bancos, principalmente los bancos norteamericanos, aunque no hay bancos de ningún país. Son bancos, ellos son dueños del planeta. O sea, por eso menciono, quien controla el dinero puede controlar el mundo. Imagínense que cuando se cae la bolsa de Wall Street, se caen el resto
de las bolsas a nivel mundial. Ahí es donde se intercambian los productos, donde se cambia la materia cruda, donde el dinero tiene algún tipo de valor, pero realmente todo ocurre electrónicamente, sino por medio de computadoras y por medio de especulaciones y quién se inventa el mejor cuento, ¿no? Así es que se controla el mundo, gente. Entonces, esa cita la dio en el 70 y pico, en el 72, si no me equivoco, el señor Henry Kissinger dio esa cita. Y como hoy, con apenas 4 o 5 oraciones, yo le acabo de explicar cuán importante es esa cita realmente en la visión de estas personas políticamente poderosas y cómo controlan el planeta, ¿no? De alguna forma u otra, cómo afectan sus decisiones, cómo todos los días nosotros nos levantamos con un nuevo cuento, con una nueva guerra, y a la misma vez sabemos todos por la experiencia de Irak, entre otras, y Afganistán, y cuidado, sigo por ahí para abajo, de que muchas de estas han sido simple y sencillamente inventos, porque se ha comprobado, más allá de duda razonable, que la guerra de Irak fue un invento. Todo eso, ¿cómo afecta? ¿De qué forma nosotros, ustedes, entendemos el estatus de Puerto Rico? De una gira a nivel mundial, hablé un poquito sobre lo que está pasando con este señor y a nivel de diferentes temas y cómo eso afecta a Puerto Rico. Bueno, cada una de las cosas que ha ocurrido en los últimos 500 años en Puerto Rico, particularmente con el estatus, está directamente conectado con la economía mundial. Cuando yo hablo de la economía, cuando yo hablo de, en este programa, cuando se habla de la economía, se habla del consumo, se habla de la producción y se habla del transporte. Eso significa que cada uno de esos tres elementos son básicos para cualquier tema de economía, son los principales temas de la economía: el consumo, la producción y el transporte, o sea, cómo llegan los productos a Puerto Rico y cómo afecta el precio, o sea, dónde se produce el producto, dónde se producen los tenis, dónde se producen la comida, dónde se producen los carros, dónde se producen cualquiera de los productos que ustedes puedan pensar, cualquiera de esos productos. Y el hecho de que se produzcan en un país tercermundista o en desarrollo, eso afecta o no la mano de obra, el costo de la mano de obra, el acarreo de cómo llega ese producto a Puerto Rico, y cuando está en las tiendas, cuánto yo tengo para poder gastar, si tengo disponible, y cuánto yo me endeudo para poder tener lo que tienen los vecinos, ¿no? Que a lo mejor ni necesito. Todos esos son temas importantísimos, pero quiero que escuchen un pedacito de este señor Henry Kissinger, porque vamos a entrar en temas particularmente del estatus. Escuchen esto. We live in a different world. The nations do not represent historic entities in the same sense the European nations did. Turkey, of course, does, and Iran, in a considerable extent, does. But in the region in between, the borders were drawn by the victors of World War I on the basis largely of what would facilitate their influence. So therefore, the identities of these countries and of their borders can be challenged more easily. What we in America call terrorists are really groups of people that reject the international system, and they are trying to regroup it by radical Islamic fundamentalism. Interesantísimo, la traducción básicamente es que este señor plantea que en el mundo entero se ha reorganizado el planeta. ¿Y cómo se ha reorganizado el planeta? Bueno, principalmente se ha reorganizado el planeta porque quienes mandan hoy, diferente a hace 500 años atrás, que había monarquías, o sea, reyes y reinas quien definía si el barco de Colón iba o no a llegar hasta las nuevas Indias o más allá, al Nuevo Mundo, ¿no?
que eran unos reyes y unas reinas, ¿no? Y buscando oro y buscando la economía, como les estaba mencionando, cómo la economía afecta a cada una de las cosas. La revolución industrial, como cuando llega la máquina teníamos que reducir la población, ya no necesitábamos tantos niños para poder hacer el trabajo agrícola en los campos, ¿no? Y empezaron a venderte el cuento de que necesitamos reducir la familia, y que mejor, si tú tienes menos familia, tú vas a tener mejor resultado con esos niños porque vas a poder invertir más dinero en cada uno de ellos, y empezaron a meter ese invento en la cabeza, y por eso ahora ni estamos reproduciéndonos, y eso es un hecho, gente. El niño que va a reemplazar a su papá y a su mamá, o la niña que va a reemplazar a su madre, para las próximas generaciones no están naciendo. Y por eso es que las escuelas, vieron hace poquito, siguen cerrando escuelas elementales, siguen reduciendo. Eso es uno de los temas, claro, eso es una de las explicaciones, aparte de la inmensa emigración que ha ocurrido en los últimos 10 años y sigue ocurriendo hoy en día. Bueno, cada uno de esos temas está directamente conectado con lo que estoy diciendo, con las grandes corporaciones, su control, particularmente sobre los gobiernos, y quienes son ahora los que gobiernan el planeta, son ellos, y ese se llama la nueva orden mundial. De eso es lo que está hablando este señor, y este señor acaba de decir en English, para los que no entendieron, que si tú no estás de acuerdo con lo que él ha dicho sobre la orden mundial, o sea, sobre las grandes corporaciones controlando absolutamente todas, tú eres un terrorista. Eso es lo que en resumen ha dicho este señor. Ustedes escucharon la primera cita, ¿no? En cuanto al alimento, en cuanto al control de los continentes y cómo quien controla el dinero controla el mundo. Bueno, en Puerto Rico, como les mencioné, cada una de las decisiones tomadas, aparte de que casi siempre las decisiones no han sido tomadas por los puertorriqueños, sino por intereses extranjeros, esas decisiones han afectado cada uno y cada una de los estatus, desde el coloniaje antiguo que teníamos bajo España hasta lo más reciente que tenemos hoy, que se llama el Estado Libre Asociado, y que ustedes lo pueden llamar como quiera, pero sigue siendo lo mismo. Nosotros no decidimos por nosotros mismos. Yo quiero hacer una pausa breve allí porque desde la nueva orden mundial que ocurre, que realmente empieza a manifestarse a nivel mundial con con el presidente Ronald Reagan, hace 20 y pico de años atrás, donde se empiezan a reestructurar y romper lo que son las fronteras económicas que en algún momento eran los países. Un país tenía toda su economía e intercambiaba con otros países. Yo tengo habichuelas, voy a intercambiar con el que tiene maíz allá en México. Eso fue reorganizándose y las grandes corporaciones rompieron, o sea, desmantelaron todas esas beljas o impedimentos que tenían, impedimentos que tenían para poder intercambiar entre los diferentes países, y empezaron a inventar con nuevas leyes el cómo yo puedo producir un producto en un país pobre, extrema pobreza, e importar ese producto, ese niño que hizo allá ese producto en India o en China o en Singapur, en cualquiera de los países en desarrollo, y en Centro y Suramérica, muchos de ellos, ¿no? En aquel momento, ese niño con apenas edad debe estar metido en la escuela, pero con apenas edad para poder representarte por sí mismo, o sea, porque es un niño joven, llámese 8, 9, 10 años. Eso es lo que nosotros vemos hoy. Si no me creen, búsquenlo, porque eso está en cualquiera de las redes sociales, eso está en cualquiera de los diferentes periódicos a nivel mundial, como esto está ocurriendo con las grandes corporaciones. Bueno, esas corporaciones le pagan a ese niño 3, 4 centavos, cuidado, y si tienen un plato de arroz con habichuela al día por haber trabajado 12, 14 o hasta más horas. Y ese producto que hizo ese jovencito o esa mujer reprimida o ese hombre maltratado, todo eso, ese producto va a exportarse a las grandes naciones, donde nosotros, los que tenemos el privilegio, ¿no?, de ser estar en el otro lado de la verja, por decirlo de alguna forma, aunque no, porque también es un espejismo, pero menciono eso porque nosotros vamos a consumir ese producto como si lo hubieran hecho en Nueva York o en Puerto Rico, o sea, pagándole a alguien un salario que apenas le da para sobrevivir. Estoy hablando de Puerto Rico, pero estoy hablando de Nueva York también, porque allá ustedes tienen que también tener 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, o en Florida, o en Chicago, o en Texas, donde se le ocurra, ¿no?
Esto ha estado ocurriendo a tal nivel de que todas las grandes corporaciones tienen su mano de obra en principalmente China. Si usted ve en todos los productos que ustedes tienen, por ejemplo, puestos, o en el caso de los carros, en el caso de cualquier cosa que se le vaya a ocurrir, todos esos productos están hechos principalmente en China. China es la mano de obra barata porque ellos tienen casi 1,5 billones, esa es la última estadística, pero yo estoy seguro que es muchísimo más, pues es dificilísimo contar 1,5 billones de gente, ¿no? En el caso de China, que tiene tanta gente, ellos han logrado convertirse estratégicamente en la mano de obra barata del mundo. Y yo creo que ellos no son tan bobos tampoco, porque ellos han hecho eso, aparte de que es un país totalmente insular y una burbuja, ¿no? En cuanto a los medios, de ahí no sale absolutamente nada que los chinos no quieren que ustedes sepan y que tampoco le conviene, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque hace poquito salió lo de Macintosh, pero esos son otros 20 pesos, ¿no? Estoy diciendo que eso que estamos escuchando nosotros, que está ocurriendo en esos países, ¿no? Y que vemos por la suerte y la gracia de lo que son las redes sociales, entre otras herramientas, pues esa gente hace los productos para el resto del planeta. Y por eso es que aquí en aquel momento donde nosotros, por ejemplo, en los 40, en los 50, en los 60, se dio un desarrollo económico, es porque aquí había empleo, aquí la gente trabajaba, aquí la gente generaba un ingreso, y ese ingreso de esa persona era el que estimulaba a la economía local. O sea, como la gente va y consume, y les menciono lo de la economía otra vez, ese producto que era hecho en Puerto Rico, o por lo menos muchos de ellos, e inclusive lo que era la comida y la agricultura, ese producto entonces se generaba una economía, particularmente con ese gasto que yo acabo de hacer. Y dicen que cada dólar que usted use para comprar un producto local, porque todavía hay cosas que se pueden comprar a nivel local, hechas en Puerto Rico, dice que le da vuelta a Puerto Rico 7 u 8 veces. O sea, significa que ese mismo dólar se recicla, muy diferente a cuando usted va a comprar una de esas grandes tiendas por departamento, por ejemplo, sin mencionar ninguna. Usted va a usar ese dólar que compró un producto hecho en algún país tercermundista, ese dólar solamente hace esa gestión de llegar hasta esa tienda donde usted lo entrega, y esa gente se lo manda esa misma noche allá a los bancos en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Por eso es que la economía es uno de los elementos, las razones por las cuales la economía está como está. Y menciono eso porque también podemos hablar de que esa misma decisión es la razón por la cual muchos de los gobernantes en las últimas décadas han decidido, en vez de crear empleo, lo que están haciendo es buscando ese dinero que realmente reparten en formas de ayudas federales, entre otras, y estatales, para poder sustentar y poder mantener una economía ficticia, entre comillas, porque si tenemos un 60% de personas que están de alguna forma u otra, de 50 a 60%, que esas personas están dependiendo de ayudas federales, no estoy hablando del Seguro Social, porque ese sí que lo pagaron, estoy hablando de las otras, ¿no? Que es mucho menos, pero sigue siendo un gran número de gente que está recibiendo estas ayudas. Eso es una economía que está fundada, o nuestra economía está basada en ese tipo de ingresos. No es el ingreso que uno produce, uno trabaja, y el dólar que se gasta aquí, que se reproduce aquí. Eso es un peligro, y por eso es que nuestra economía está dependiente, realmente es una economía que depende de que la economía de allá y sigan mandando fondos federales para acá. Y eso es muy conveniente para los políticos porque le da el control sobre quienes reciben y no ese dinero. Eso es lo que estamos viendo y lo hemos estado viendo durante las últimas décadas. Bueno, eso como no lo podemos cambiar, el tema de hoy realmente es el estatus de Puerto Rico. Y la pregunta es... La pregunta se va a hacer una. ¿Usted está mejor hoy que hace 4 años atrás? Esa es la pregunta, esa es la pregunta, esa es la pregunta, esa es la pregunta. La pregunta es, si todas las decisiones habidas y por haber de la economía de Puerto Rico, y si todas las decisiones habidas y por haber están basadas en cómo el dinero se genera, o sea, la economía, y ninguna hasta ahora, ninguna de las decisiones, el hecho de que nosotros fuéramos colonia de España, el hecho de que somos colonia de los Estados Unidos en los últimos 500 años, todas esas decisiones nunca
nunca han sido basadas en una decisión de pueblo, sino una decisión económica y muy particularmente influenciada por intereses extranjeros, por intereses de otros países. Eso es lo mismo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Cómo pretendemos nosotros, durante estas conversaciones que hemos tenido en esta semana, por ejemplo, en la celebración del Estado Libre Asociado y la Constitución, cómo yo no escuché absolutamente a ningún político, y posiblemente alguien lo dijo, pero yo no lo escuché, a ningún político hablar de una nueva orden social, de una nueva orden económica, de una nueva orden mundial, y nuestra posición dentro de ese esquema. O sea, a lo que me refiero es cómo es posible que se esté hablando de estatus sin tomar eso como parte de la ecuación. A mí me preocupa realmente porque creo que pretenden pensar que hay gente que ya no piensa en este país y se van a seguir creyendo el mismo cuento de que nosotros, estadidad, libertad, que si Estado Libre Asociado, y no están hablándole claro a la gente, no le están explicando que realmente eso depende de una economía mundial y que la economía mundial define los estatus. Ya no hay naciones libres en el mundo, ya todas las economías están conectadas, y por eso hace poco, cuando vieron que se cae la bolsa de Wall Street, se caen todas las economías del mundo, y por eso está pasando que en España ellos le dicen los quedados o le dicen los desempleados, o allá tienen un 20 y pico % casi de gente desempleada, o sea, números astronómicos. Lo mismo estamos hablando de, por ejemplo, de Grecia, lo mismo estamos hablando de los Estados Unidos, gente viviendo en tent cities, ¿no? En casetas de campaña, en montones de lugares de los Estados Unidos, y gente haciendo un invento que no se hacía antes, donde antes pues tú tenías suficiente para por lo menos rentar un apartamentito, aunque sea pequeño. Ahora no, ahora la gente está rentando los pasillos, están rentando los garajes para que la gente pueda vivir. Eso está ocurriendo en este mismo instante, y sin embargo no se está discutiendo eso a nivel de Puerto Rico y esa nueva economía mundial, New World Order. Los voy a dejar con ese pensamiento. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho, un abrazo, bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.